Amigos, gracias por seguir con nosotros. Ya estamos de vuelta en República de la Verdad y de inmediato le damos la bienvenida al titular de la Secretaría de Salud del Partido de la Liberación Dominicana y exministro de Salud, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Bienvenido, doctor. Bueno, República de la Verdad, me encanta ese nombre y un placer estar aquí contigo. Empecemos con la verdad, doctor. Ya veíamos ahí hace un momentito imágenes muy lamentables, pues, de lo que se significó esta mañana en los alrededores del Palacio Nacional con esta manifestación de los médicos que arrancó desde la maternidad de la Altagracia y terminó en el Palacio. ¿Usted cómo califica esto? Bueno, eso fue autorizado y posteriormente, antes de llegar al Palacio, desautorizada. De manera que es parte de la protesta que todos los sectores tienen derecho a que se den sin ser maltratados. Lo que pasó esta mañana y las imágenes que estábamos viendo precisamente reflejan un comportamiento agresivo del gobierno frente a una protesta legítima del Colegio Médico, porque no están mintiendo cuando están diciendo que los hospitales están desabastecidos, que las boticas populares están desabastecidas, que le están dando receta a los pacientes para que busquen la medicina que necesitan durante su internamiento. Eso nadie lo está en queja. ¿Hay duda siquiera de que el 911 está fallando? Eso es vox populi. El 911 está en una emergencia. Y esa es la realidad. Pero cuando el 911 falta, ese dinero de movilizar a ese paciente a un hospital, eso es gasto de bolsillo de la gente. Cuando usted va a un hospital y no hay medicamento y el familiar tiene que ir a comprar a la farmacia, eso es gasto de bolsillo. Es decir, fíjese que por primera vez los médicos no están pidiendo salario. Por primera vez en mucho tiempo. En mucho tiempo. ¿Y qué están pidiendo los médicos? Que le den los incentivos que ya se le habían aprobado y no se le están dando. Que se nombren más médicos y enfermeras que se necesitan en la mayoría de los hospitales, porque la mejoría que se dejó aquí en muchos hospitales, la jubilación de 6,000, ¿quién la está cubriendo? Cuando dice la mejoría que se dejó, se refiere al Estado. Hoy 56 hospitales nuevos que se dejaron. Que dejó la pasada administración del presidente Danilo Medina. Y ahí se presta la mayoría de las atenciones que se demandan. Porque el hospital de Neiva, ¿dónde que la gente va en Neiva? El hospital de las Mates Farfán, ¿dónde que va? El hospital de Jamao, el hospital de Higüey, ¿a dónde es que van a atenderse? Van a esos hospitales. La reforma que se hizo del Moscoso Puello, ¿dónde es que van? La maternidad de la Altagracia que se dejó nueva, ahí es que va la mayoría de la gente a atenderse. Entonces, si no están abastecidos, ¿cómo se va a prestar una atención de calidad? Hay que poner en esa lista, doctor, también al hospital Darío Contreras, que fue remozado en la administración del presidente Danilo Medina, pero sin embargo ahora se están quejando de que están atendiéndole filtraciones y demás. Un hospital que fue remozado hace poco tiempo. ¿Qué decir de eso, pero por ejemplo? El tema del mantenimiento, mire, aquí se ha llegado, incluso en el Congreso, creo que se habló una vez, de establecer una suerte de dirección o ministerio de mantenimiento, precisamente porque no solamente los hospitales, carreteras y toda una serie de cosas, para dar mantenimiento a las obras públicas que se hacen. Las presas nacionales están llenas de sedimento. Van a dejar que se sequen. Es decir, el hecho de que ahora haya una filtración, eso se resuelve con procesos de mantenimiento, como en toda vivienda. Pero usted tiene que tener una secuencia y unos presupuestos para mantenimiento. Usted pone un equipo, un tomógrafo nuevo, eso no es para siempre. Eso necesita mantenimiento. Usted pone un esterilizador, eso necesita mantenimiento, un tomógrafo. Todo necesita mantenimiento para que el rendimiento y la vida media de ese equipo se mantenga. Los techos por igual, las vías de acceso, la mejora incluso de las camillas, las camas, las sábanas. ¿Hasta cuánto debe durar una sábana de un hospital? Buena pregunta. Uno que se encuentra con las sábanas gastadas en los hospitales. Pero que tiene, imagínese un traumatológico con sangre y de todos estos productos biológicos, que hay que darle un tratamiento especial. Claro. La vida media de esas sábanas son menores. No es el que está arropado por una fiebre. Claro. ¿Entiende? Entonces,
todo ese mantenimiento, pero eso es lo que están diciendo, pero medicamentos, el 50% del costo de la atención es medicamento. Vaya. Y si tenemos hospitales desabastecidos, donde la gente tiene que acudir a las farmacias a comprar lo que necesita su paciente, entonces estamos cargando el bolsillo de la gente. Cuando nosotros salimos, se había estimado que de cada 100 pesos el gasto de bolsillo estaba en 43%. Cuando habla del gasto de bolsillo se refiere a lo que tiene que gastar el familiar del paciente para atender el internamiento. De cada 100 pesos que cuesta esa atención, 43 tenía que buscarlo del bolsillo. Si no hay medicamentos, si no hay 911, ¿en cuánto está el gasto de bolsillo actual? Sin lugar a duda por encima de 50 otra vez. Pero el gasto de bolsillo no tiene nada que ver, por ejemplo, con la diferencia que paga el familiar en los hospitales de autogestión cuando le dan el alta a su paciente. No, sino insumos que hay que comprar mientras la persona está ingresada. Todo lo que sale del bolsillo de la gente por la atención médica que recibe, entra dentro de lo que se llama gasto de bolsillo. Que se supone que debería estar cubierto por el hospital, digamos. O por el sistema de salud. Exacto, porque por yo el le sistema. pongo, una ambulancia le cuesta a usted 7, 8 mil pesos. Usted llame a una para que usted vea. ¿Quién va a pagar esa ambulancia? Antes con una llamada usted tenía un motor primero y atrás viene la ambulancia, lo montan y lo llevan al hospital. ¿Cuánto le costó? Eso cuando son emergencias del 911. Exactamente. Pero si son, por ejemplo, traslados interhospitalarios, da un poquito de dificultad. Es que el traslado hospitalario es menor. Le pongo unos datos. Usted puede comparar un número de 5.000 atenciones interhospitalarias contra 30.000 del Servicio Nacional de Salud. Perdón, del 911. Entonces, dependiendo de la demanda que usted tiene, usted hace inversiones. ¿Por qué la importancia del 911? Porque atiende la mayoría de la demanda pública. Que se producen a través de las emergencias. Seguro. Porque usted dice una emergencia. Bueno, yo estoy en mi casa, me da un dolor en el pecho. ¿Quién me va a atender eso? Para que yo llegue a una unidad de atención. Es el 911. Ahora, yo estoy en un hospital estabilizado, tuve un motorista, un accidente, está allí. No se puede hacer la cirugía en ese lugar, hay que trasladarlo a otro hospital. Se necesita una ambulancia para eso, es verdad. Pero no todos los hospitales carecían de ambulancia. ¿Y cuántos son los que demandan traslado? En comparación con el voluminoso detalle del 911. Es incomparable. ¿Qué ha faltado en esta administración del Servicio Nacional de Salud? Que digamos es la que tiene la responsabilidad sobre los servicios en los centros de salud. A su juicio y desde su experiencia. Mire, hay varias cosas que se han combinado. Han sustituido una cantidad de médicos extraordinaria. Y el expertise es fundamental en salud. Yo le pongo un caso. ¿Quién es la persona aquí más capacitada en vacunas? El doctor Garif. Eso lo sabe todo quien siga el sistema de salud. ¿Qué papel tenía él? Director del programa ampliado de inmunizaciones. Uno de los vacunólogos más importantes de América Latina, reconocido internacionalmente. Lo quitaron, trajeron un economista. No, pero usted me está jugando. En esa posición. ¿Por qué dejaron al gobernador del Banco Central? Todos los gobiernos lo dejan, ¿verdad que sí? Por algo es. Entonces, si usted tiene en un departamento un técnico de esas capacidades que ofrece confianza, que ofrece certidumbre, que ofrece garantías de prestación de servicio, ¿qué le hace más daño a la administración entrante? ¿Quitar a ese señor y traer a otro? ¿O dejar a ese señor y continuar con esa confianza, esa certidumbre, esa seguridad? Lo que va a sumar la nueva administración es el cultivo y cosecha de ese expertise que tiene ese señor. Hay que ver la parte política. Lo mismo pasa con el Servicio Nacional de Salud. Han sustituido una cantidad enorme de técnicos y el mismo Ministerio de Salud. Se cayó el 911, se cayó alto costo, los abastecimientos de hospitales, los abastecimientos de las boticas populares. Todo está en crisis.
Doctor, yo le digo, porque estamos hablando de salud, pero también hay que considerar la parte política. Esto lo digo no en desmedro de lo que tiene que ver con la expertise profesional, pero a veces tener una persona ahí que no es de la confianza del incumbente pudiera también generar dificultades, ¿no? Tener una persona con intereses diferentes a lo del titular o del director o del ministro que se haya puesto. Y usted por su experiencia lo sabe. Mire, pero no como usted lo está planteando. El interés mío es objetivos, metas, cumplimiento de acciones preestablecidas. Eso es lo que a mí me va a dar resultado, aunque personalmente no me lleve bien con esa persona. Entonces, como gerente, yo prefiero a esa persona, de la que no soy necesariamente de su agrado, y había muchos ahí en el ministerio durante mi gestión. Yo no era de su agrado, ni era de sus grupos, pero eran eficientes. ¿Qué es lo que yo hago? Convertir esa eficiencia en un producto planificado, accionado, que dé resultado ante quién. Eso es gerencia. Ante el prestador. Eso es lo que importa. Yo le digo, mi gerente administrativo, ¿quién era? Una prima hermana de doña Rosa de Mejía. Vaya. Y yo por eso voy a destituir a esta persona, voy a dejar de considerar sus condiciones profesionales, que son altísimas. No, al contrario, si hoy yo puedo decir que hice una gestión, no lo digo yo, no se ve bien que uno mismo lo diga, pero la valoración está ahí. Y la valoración que hacía el propio gobierno de la calidad de la gestión está ahí en números. Doctor. ¿Y se debe a quién? Al equipo, porque eso sí es importante. En los elementos y puntos claves usted tiene que tener lo mejor. No importa que sea o no de su agrado. A propósito de los números, usted ha denunciado recientemente que las cifras que se están dando de los infectados por COVID no se corresponde con la realidad. Y esto lo menciono porque su rostro fue altamente conocido en ese momento en que, bueno, pues lamentablemente conocíamos las primeras consecuencias del COVID y cómo lo veíamos diariamente ofreciendo las cifras que en ese momento de una enfermedad que era completamente nueva para nosotros. Usted fue la persona que estuvo en el frente de batalla, pues dando la cara día por día a los dominicanos y manejando esas cifras. ¿Qué tan descierto es que los números que se ofrecen actualmente de las infecciones por COVID no son los que dan las autoridades? Bueno, es que todos los positivos que nosotros declarábamos estaban hechos con PCR, todos. Y fueron 86.600 aproximadamente los casos durante mi gestión. Luego se traen los antígenos. Claro. Que no se ha detallado cuál antígeno. Lo que sí está claro es que la sensibilidad de los antígenos es de un 49%. ¿Qué significa esto? Bueno, que el falso positivo y falso negativo es muy alto. Por tanto, usted no puede tener en igual medida el PCR, que es la prueba de oro del COVID-19, y el antígeno, cuya sensibilidad es mucho más baja. ¿Y no será que hemos ya, digamos, evolucionado en la capacidad de las pruebas, como del conocimiento en general del virus? Bueno, es que se dan varias cosas. Uno de ellos, yo puedo ir a una farmacia a comprar una prueba, me la hago. Ya la gente ha aprendido a manejar eso. Y por tanto, claro, hay fuera de las estadísticas una cantidad, yo diría, mayor que las estadísticas. Pero ¿y cómo maneja entonces la autoridad de salud esto, las pruebas que pudiera hacerse la gente por fuera de manera doméstica? Bueno, es que no, ese es un sistema que ellos impusieron. Y no está mal, porque al fin y al cabo lo que yo pienso que tiene que hacerse es mejorar la comunicación. Cada quien tiene un médico, hace la consulta, se pone su tratamiento y sigue claro, su proceso de vigilancia. Sin mayores problemas, pues sale de él inmediatamente. Y sobre todo si están vacunados. Ahora, aquellas personas que aún estando vacunados, aún haciéndose la prueba comprada en farmacia, presentan síntomas de complicación, pues tiene que acudir inmediatamente a un centro médico con fines de ser atendido ante la emergencia que representa eso. Esto es bastante claro. Por tanto, yo pienso que el elemento clave aquí es saber que aún cuando yo estaba había
personas, sobre todo los jóvenes, que cursaban casi asintomáticos los signos y eran los que llevaban a los viejos a la casa la infección, y por eso se hizo tan agresiva además, porque es más fácil bregar con Omicron que bregar con Delta o la variedad de Wuhan que circulaban, cuya letalidad era mayor. Ahora lo que estamos viendo es muchas variables de Omicron, que es muy contagiosa, pero poco letal. Entonces vamos a tener muchos casos con una letalidad más baja, lo cual es una gran noticia. Fuera diferente si la Delta hubiera seguido pues expandiéndose y produciendo modificaciones y nuevas variantes más agresivas. Entonces sí la cosa fuera diferente. Hablando de cifras de nuevo, doctor, pero ahora de las parturientas haitianas que hemos conocido recientemente, pues este número de 32,000 pues, que han dado a luz en estos últimos meses en nuestros hospitales. ¿A usted qué opinión le merece que estemos atendiendo esta cantidad de parturientas haitianas, considerando también la crisis que hay generada en Haití y que no pudiera uno, como se hizo hace algunas semanas, pues estarlas recogiendo del propio entorno de los hospitales y devolviéndolas a su país? No, el impacto que esto representa en materia económica y en materia de las estadísticas de muertes neonatales y muertes maternas, doctor. Bueno, mire, con los datos uno tiene que ser un poco cuidadoso. Cuando yo estuve ahí, la participación de las parturientas rondaban el 22-23%. Ahora se habla hasta de un 40%. Y yo digo, ¿pero cómo va a ser? Dice el último informe de Haití está ardiendo, doctor. Bueno, pero estar ardiendo, las maternidades son otra cosa. Miren, entonces, vamos a irnos a una pausa que nos pide la producción y al regreso vamos a ver ese detalle de su experiencia y lo que está ocurriendo actualmente con la duplicación prácticamente del número de las parturientas haitianas en el país. Muy bien. No se despeguen. Amigos, gracias por seguir con nosotros. Si habíamos dejado en el aire una pregunta, hace apenas unos días, pues se conoció el dato, ya decíamos, de los 32,000 partos de madres haitianas que se han registrado en el país desde septiembre del 2021 hasta junio de este año. Es decir, en los últimos 9 meses, 32,000 partos de haitianas, lo que representa en esos 9 meses 31% de los partos registrados en la red pública. ¿Usted qué nos dice, doctor? ¿Usted que le tocó por un tiempo considerable pues enfrentarse a esta realidad en nuestros hospitales? Bueno, que habitualmente las estadísticas se hacen por año. Entonces, de un año para otro, tendría que comparar el último trimestre de ese año anterior con el último trimestre del año siguiente, para que sean comparables. No lo puede sumar así, porque eso lo que genera es confusión en el receptor de la información. Ahora, yo le decía, acaba de publicar el anuario estadístico de la Oficina Nacional de Estadística 2021. En ese año hubo 157,081 nacimientos, de los cuales 13.1% fue de haitiana. Eso significan 20,500 nacimientos de esos haitianos. Ese es un número bajito, me parece a mí. ¿No tendrá que ver quizá con la reducción del ingreso de haitianos en medio de la pandemia, por el confinamiento y demás? Estamos hablando del 21. Bueno, todavía en el 21. Donde hubo más restricción y hubo encierro fue en el 20, no en el 21. En el 21 estamos abiertos todos. Aunque todavía y el flujo de personas es más, lo que usted ve en la calle, que tenemos más haitianos ahora que antes. Claro, también hay que considerar la situación que está viviendo Haití, que es especialmente en estos momentos mucho más crítica, doctor. Perfecto, pero eso ya es crónico. Es decir, lo que usted está mirando en Haití hoy, eso tiene más de un año. En julio del año pasado se mató al presidente. O sea, ya la situación, estamos hablando de un año. Esa inestabilidad ya viene caminando de hace mucho tiempo. Y el flujo de haitianos está ahí, permanente. Ahora vamos a los datos duros. Es decir, vamos a tomarnos el año 2021 y aproximémonos al número de fallecimientos que se dan.
No me compare un trimestre del año pasado con dos de este. Usted sabe que los periodistas de la Fuente de Salud tienen sus iniciativas. Esto fue de Doris Pantaleón del Listín Diario. Probablemente este no haya sido quizá un parte o un reporte oficial con este corte, sino una iniciativa de ella pues de levantar estos datos. Pero desde su experiencia, ciertamente en julio ahora se cumplió un año de la muerte del presidente haitiano. Pero ¿no cree usted que quizá el incremento de la violencia allí haya hecho que esta migración suba y consecuentemente estos partos? ¿O usted a qué se lo atribuye este número de partos de haitianas en el territorio dominicano? Bueno, vamos por parte, como Jack el Destripador. Esa situación conllevó a una movilización, según lo que ha dicho el gobierno, de 12.000 efectivos para sellar la frontera y además la creación de un muro que había empezado el presidente Medina y que se ha ido expandiendo cada vez más. Se ha llevado drones, se ha llevado equipos motorizados, se ha hecho de todo en ese sentido. De manera que si allá hay movilizaciones, de aquí la respuesta ha sido de contención en ese sentido. ¿Qué es lo que vemos en la calle? Que a pesar de ese discurso, el flujo migratorio sigue como si nada hubiera pasado. Porque es un discurso solamente, doctor. Es un discurso. La cantidad de haitianos que usted ve en la calle se nota, no hay que ser un mago. Eso se ve. Ahora bien, cuando vamos a llevarlo al tema de la maternidad, entonces tenemos que irnos a los datos tal y como estos son. Yo tengo mis sospechas por el boletín epidemiológico y los cambios que se están produciendo ahí en mortalidad materna, porque lo han reducido. Esto terminará en cero. A la manera que el boletín epidemiológico va a terminar en cero. Y ya sabemos de los incidentes para que no se registren muertes maternas. ¿Están manipulando las cifras entonces? Estoy hablando de un incidente concreto que conozco los detalles, bloqueando el ingreso de 21 muertes maternas que no fueron incluidas, incluso destituida a la encargada. ¿Esto en un solo centro hospitalario o estamos hablando? No, estamos hablando de a nivel del sistema, porque el boletín epidemiológico se elabora en la Dirección de Epidemiología y eso tiene en el Servicio Nacional de Salud la fuente principal de la cual se capta todo eso. Entonces, esos problemas están ahí. La mortalidad infantil sigue alta. ¿Entiende? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De querer generar unas expectativas positivas en salud cuando no la hay. Muy serio. Se quiere establecer la responsabilidad de los partos haitianos a las deficiencias de acá. Mire, ¿cuánto vale un parto en el Estado Dominicano, un hospital público? ¿Cuánto? 8.000 pesos. Póngale 8.000 pesos. Es más, seamos condescendientes. 10.000 pesos. Se nos acaba el tiempo, en 30 segundos, doctores. ¿Cuánto es el gasto del Estado Dominicano si usted tiene 20.500 como tuvo el año pasado, nacimientos de madres haitianas? 20.000 por 10.000, ¿cuánto le da? 200 y pico de millones de pesos. Y eso es lo que me van a poner a mí como causa de problemas del Sistema Nacional de Salud. Eso es una falsedad, eso es propaganda. Porque yo le diría a usted una cosa, más plusvalía generan los haitianos que han hecho todas estas torres, todas esas obras, más riqueza han producido eso que hablar de 200 millones, y ahí no estamos hablando de 200 millones, sino miles y miles de millones que la mano de obra haitiana en agricultura, en construcción, en turismo y otras áreas ha aportado a la sociedad dominicana, como los mexicanos y los latinoamericanos aportan a Estados Unidos a la riqueza nacional. Entonces, dejémonos de propaganda. En salud están quemados. Doctor, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por esta visita a República de la Verdad. Siempre a las órdenes. Y ojalá sea la verdad. Y hagamos uso de las estadísticas de manera adecuada y correlacionar los datos para ver dónde que está la verdad. Amigos, ha estado con nosotros el ex ministro de Salud, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Gracias a ustedes. Será hasta mañana.